Estimados televidentes, en la entrevista de la semana nos place recibir a un ilustrado y experimentado productor agrícola del país. Con nosotros don José Antonio Martínez Rojas, experto a cabalidad en el cultivo del cacao, pero también en café, conocedor de la realidad agropecuaria del país y representante de los organismos internacionales que norman el comercio del cacao, con quien pasaremos revista a las situaciones que en estos momentos convulsos inciden en dichos cultivos, tanto a nivel internacional como local. José Antonio, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Espero que alguien pueda sacar algo de lo que podemos decir. Seguro, sí. Con la experiencia y tu conocimiento creo que es posible. José Antonio, comencemos con, como dice, de fuera hacia adentro, con tu participación reciente en lo que es la conferencia de la Oficina de Comercio de Internacional del Cacao, la Organización Internacional del Cacao, que se dio a finales del mes pasado ya en Europa. No fue en Abiyán, en África. En Abiyán, Costa de Marfil. En Costa de Marfil. Costa de Marfil, sí. ¿Y qué hubo en ese evento? ¿Cómo se...? Mira, eso fue una reunión que no fue tan provechosa por una sencilla razón. La Unión Europea está con unas normas que están posiblemente poniendo los precios más bajos en el cacao por las exigencias que hacen. Desgraciadamente también la presidenta o el presidente del Consejo era de la Unión Europea, una suiza. Y se trató precisamente del convenio internacional que me hablaste, que era del 2010, ya se ratificó el nuevo. Duró 12 años en discusión, o sea, ahora 2012. Igualmente pasó el de 2001. El de 2001 se vino a ratificar ante las Naciones Unidas en el 2010. ¿Por qué es esto? Como usted estaba diciendo, son 52 países y a veces técnicos por una minudencia se pasan una semana discutiendo un artículo. Entonces, así no se puede, porque son personas que no tienen conocimiento de el valor del cacao. Fíjate, ahora mismo el cacao está, como podríamos decir, en unos precios muy deprimidos. Pensamos que ahora allá se podía haber llegado a un acuerdo con los procesadores, pero los procesadores están sacando el mismo beneficio que sacaban antes de la pandemia. Inclusive hay algunos que han subido los precios de las tabletas a nivel de comercio. Por lo tanto, no le interesa aumentar el precio y además ellos alegan que con la pandemia el consumo ha disminuido, lo que es en parte cierto, sí. Porque aparte de que el poder adquisitivo de las personas ha disminuido, también como consecuencia de la disminución y sobre todo muchas personas han perdido el trabajo. Eso ha traído como consecuencia que a nivel internacional, o sea, en las bolsas de valores donde se califica el precio del cacao, ha descendido notablemente. Actualmente el precio local es sumamente bajo y la mayoría de los productores que están organizados están perdiendo dinero o saliendo, como dicen, a la par. Y nadie quiere seguir trabajando para estar cansado, porque cuando usted trabaja, sobre todo en la agricultura, que es incierta, por ejemplo, nosotros acabamos de pasar una sequía de 7 meses. Ahí la cosecha disminuyó. Y ahora el huracán. Ahora vinieron el huracán. Por ejemplo, ayer estábamos nosotros en una reunión con el director del Banco Agrícola, que le va a hacer un favor, como dicen a los productores, porque le van a prestar un dinero a tasa cero, que podríamos decir que el productor, aunque se la pongan a tasa cero, va a pasar 5 o 6 años en la recuperación de su terreno. Árboles que fueron barridos tardan 4 o 5 años
en su reposición, y sobre todo, lo peor de eso son los árboles sombreadores que se han caído, sobre todo las amapolas. Una amapola cuando cae se lleva por lo menos media tarea de árboles. Sí, con todas esas ramas que tiene. Cuando toca. Entonces, desgraciadamente tampoco tenemos tantas brigadas para atender la provincia de la Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, el Ceibo. El Ceibo sobre todo es la peor, la parte sobre todo de Vicentillo y de Miche, sí, fueron barridas. Sí, porque ahí porque entró el ojo, fue en el centro. Ahí entró el ojo del huracán. Sí. Pero desgraciadamente hay que reponerse. No, seguro. Y con la amenaza de que a cada rato viene otra tormenta. Sí. Ya se estaba formando una, y lo único, la esperanza del productor es que no pase por nosotros. Pero tampoco queremos que le haga daño a otros países. No, claro. Pero volviendo un poquito de nuevo al escenario internacional, José Antonio, ¿qué otra conclusión hubo, digamos, negativa hacia el país con Fíjate, cosas negativas es que tuvimos precisamente, el director ejecutivo es un belga que fue elegido por la Unión Europea. Nosotros no queremos, los productores, que él se reelija porque en el acuerdo decía que era no renovable su contrato. Sin embargo, la Unión Europea, presidida por una suiza, con una francesa de vocera y un belga de director, están pidiendo que este contrato, que la Asamblea es soberana y que se renove. Nosotros nos opusimos porque en realidad en la última elección habíamos tenido un candidato que era un español, que hablaba los mismos idiomas que este o más. Sin embargo, la Unión Europea son un poco reticentes con los españoles. Y desgraciadamente salió este señor que no era un experto en cacao como el otro. El otro había sido presidente de la Organización Internacional del Cacao. Este lo que era un diplomático, o sea, el embajador belga en Costa de Marfil. No sabía nada de cacao. Político. Un político. Ahora bien, nosotros nos opusimos a su reelección, inclusive alegamos que en español, el texto español y el texto en francés impide eso. Sin embargo, en el texto inglés y en el ruso se permite. O sea, parece que los traductores no hicieron bien el trabajo y empezamos a la discusión. Nosotros fuimos los primeros en oponernos. Afortunadamente nos respondió favorablemente Ghana, que es el segundo país exportador de cacao del mundo, y Nigeria, que es un país también muy importante. Sobre todo ellos alegaron la regla 51, que impide que hay que hacer un concurso entre por lo menos 3 candidatos para que debatan a ver cuál el Consejo elige. Esa era la posición nuestra. Desgraciadamente Nigeria ni Ghana nos dijeron cuál era el candidato de ellos. Sin embargo, nosotros sí dijimos que era hora ya que en 50 años que va a cumplir la organización, por lo menos un director ejecutivo hable español, que nunca ha sido. Han sido francés o inglés. Entonces nosotros alegábamos que era tiempo ya de que alguien representara no solamente España, como era él de Europa, pero también América Latina. Seguro. Que América Latina, aunque solamente representamos el 18% del cacao que la oferta exportable mundial. No, del cacao que se manufactura a nivel internacional, okay, porque África lleva el 76%. Sí. Por lo menos alegamos que el cacao es oriundo de América. Sí. O sea que por lo menos algo teníamos que tener. No, seguro. Y entonces en esta parte sobre el mercado internacional, que estamos en esa línea ya, ¿cómo está nuestro posicionamiento en el mercado internacional ahora mismo?
Fíjate, nosotros somos más o menos el 9º o a veces el 10º país productor de cacao del mundo. Y hasta ahora, porque tenemos serios contendientes como es Perú, Colombia y Ecuador, somos los principales en cacao orgánico. Desgraciadamente, las certificadoras que tenemos en el país no son, podríamos decir, las óptimas. Y es en eso que la Unión Europea ha puesto podríamos decir, su punto de vista en que si no hay una certificadora que garantice el consumo humano de la manera que ellos consideran que es orgánico, no podríamos mantener. Ellos tienen una serie de requisitos que lo que han hecho es, podríamos decir, ponerle más trabas a los productores. Pero yo entendí que nosotros tenemos 5 certificadores internacionales avaladas. Está una, la de Panamá, ahí, como es CCI, no hay, que es súper valorada, incluso en Europa. Entonces, ¿por qué esos dictámenes de ellos no lo valen? El problema se suscitó en que parece que hubo 2 o 3 exportaciones que no calificaron dentro del estándar que se había vendido. Pues, cuando uno certifica, ella le acredita un valor adicional. Sí. Y si ese valor adicional no se contempla o no es avalado por los laboratorios del que lo recibe, entonces ese se queja. Entonces la Unión Europea ha endurecido su postura con respecto a las certificadoras. Aquí nosotros hemos abogado, lo que pasa es que eso cuesta mucho dinero, porque el Estado Dominicano establezca una certificadora. Bueno, y que Agricultura está implementando una ahí, digo, a nivel muy... Es que no es fácil, fíjate. Cuando nosotros éramos miembros de COPAL, o sea, la Alianza de Países Productores de Cacao, Malasia, que era el socio que más dinero tenía, había propuesto una certificadora de la COPAL. Desgraciadamente, venía el escrutinio de elegir el director ejecutivo. Malasia tenía un candidato y Costa de Marfil tenía otro. Pero lo que pasa es que el candidato de Malasia estaba por encima del Costa de Marfil. Yo hablé con el ministro de Costa de Marfil y le dije, señores, no pongan, porque los orientales no permiten lo que ellos llaman seniority, que el que está abajo suba por encima del otro. Eso es en el mundo occidental. Si ustedes hacen eso, Malasia me ha dicho a mí, el ministro me dijo, que ellos se retiraban. Y ellos lo que tenían dinero. Desgraciadamente, había un compromiso entre Costa de Marfil y Brasil. Y fue en Brasil, en Brasilia, en que Brasil respaldaría a Costa de Marfil para director ejecutivo en cacao y Costa de Marfil respaldaría a Brasil para la ICO, o sea, la Internacional de Café en Londres. Ahí, desgraciadamente, los marfileños no quisieron admitir el seniority, impusieron su candidato y ahí mismo se fue Malasia, se fue Brasil, nos fuimos nosotros y se quedaron solamente los africanos y hasta ahí llegó la COPAL después de 51 años. Pero los africanos, atentos que son los mayores productores, quieren imponer la voluntad y muchas veces el cacao de ellos no es que de buena calidad. Y sobre todo, ellos tienen miles de productores que no tienen ni las facilidades, ni secaderos, ni nada. No, pequeños productores que en forma rutinaria, sí, lo que hace es que van en corte de cacao nada más y se van por ahí mismo. Y como dicen en lo que jugaban bola, a lo que coja mi bon. Sí. Así que ellos están conscientes de eso. Ahora, el volumen de ellos es tan grande. Por ejemplo, fíjate, Costa de Marfil produce más de 2 millones de toneladas. Ghana, que le queda, después produce 1.7. Ya entre esos dos productores ya tienen copado el mercado mundial. Pues representan el 72% del mercado mundial. O
O sea, ellos son los que deciden cuándo los precios. Cuando ellos ahora mismo hay una contradicción con ellos, porque ellos cortaron árboles a nivel ecológico para sembrar cacao. Y a nivel internacional le han dicho que eso no se va a permitir y que por lo tanto podrían ser objeto de una, podríamos decir, no una penalidad, pero sí una advertencia, y eso podría rebajarle los precios a nivel internacional. Pero el que es grande es grande. O sea, ellos no respetan mucho eso. Sí. Pues Antonio, para que el público se empape y pueda quizá entender mejor estos temas, quizás tú me puedas desmentir o confirmar lo que yo entiendo, de que las certificadoras actúan como, digamos, a prima fase de buena fe con el productor. Ellos van, evalúan, te dicen que no puedes tú aplicar la normativa, pero no están todos los días ahí viendo lo que tú haces. Entonces, si el productor no tiene la conciencia total de que este producto no puede usarse o que el rango es en tal cantidad, venimos al problema que tú dices, cuando hacen una prueba de laboratorio entrando a la Unión Europea, detectan el fallo y viene el rechazo. Mira, en nuestro país es difícil. Por ejemplo, ahora, nosotros, el Ceibo y esa provincia eran de cacao orgánico. Pero ¿qué pasa? Los caminos están llenos de hierba, están llenos de retrojo, y las autoridades lo que están utilizando es productos químicos y eso es lo que prohíbe. Por ejemplo, yo tengo conciencia de un embarque que fue no por culpa del productor. Lo que pasa es que la finca del productor estaba al lado de un arrozal, y con una avioneta el viento se lo lleva. Entonces él no tuvo la culpa, pero tampoco el que compra es culpable. No. Y se queja. Cuando se quejan, eso baja el precio y baja también la credibilidad del país. Las certificadoras que tenemos aquí va a haber que hacerle una evaluación, porque ya van varias veces que rechazan embarques de cacao. Y eso trae como consecuencia que el productor se sienta afectado, porque cuando entonces viene una revaluación del precio. No, está claro. Pero que aquí hablamos muchas veces de la cosa y se anuncian planes de que había un proyecto con el Ministerio de Agricultura y otras instituciones, creo que era con apoyo del ICA en la parte técnica, para normar las plantaciones que tuvieran cercanas, así una plantación de arroz con una de cacao orgánico, como crear un parámetro, un protocolo para evitar eso. Pero no sé en qué paró eso, nada más se habló así como un anuncio más. El problema es que el arroz está considerado vital para el pueblo dominicano. Los arrozales, cuando se van a fumigar, es muy difícil que sea fumigado a mano, y sobre todo si es una gran extensión. Sí. Lo que fumigan con aviones, o digo con avionetas de fumigación, son los que tienen grandes extensiones. Y generalmente, como eso en el Cibao Central y en el Nordeste, que es donde está el cacao, afecta a algunos productores, no a todos. Pero quizás la franja que está cercana al otro área de cacao, aplicarla con hombres, con las varas esas que usan de 8 o 10 metros de ancho. Estás hablando... Podría ser una forma. Estás hablando cuando hay personas conscientes. Ah, no, está claro, lo digo, lo primero es la conciencia personal del individuo. Generalmente, el individuo que hace eso dice, eso me cuesta dinero. Sí, más costoso. Es igual que como nosotros le decimos a los que nos compran. Ustedes quieren un cacao de primera, quieren un cacao sumamente limpio y todo, de una fermentación de 5 a 6 días. Eso cuesta dinero. Si usted quiere comer sano, tiene que pagarlo. Porque el problema es con el europeo que quiere comer sano y que sea el productor el que le ponga la bandeja en la mano. Sí. Y ellos no quieren pagar. Bueno y barato, como dicen. Bueno y barato, sí. Entonces, ahí vienen las discusiones, pero
el que tiene el dinero el que pone los precios. Yo recuerdo una vez cuando el Consejo del Azúcar estaba en Londres, el embajador dominicano accedió junto con todos los productores de azúcar, que estaba barato, a que se metieran en hangares, en aviones, en almacenes y todo. Yo recuerdo que los hangares de Dominicana Aviación estaban llenos de azúcar, el de Central Romana y todo. Pero ¿qué pasa? Eso era para mantener un boicot contra los compradores. ¿Qué pasa? Que el que tiene un producto y de eso es que vive, no lo puede mantener por mucho tiempo. No. Filipinas se vio necesidad de vender y ahí mismo ya se rompió el esquema. Vendieron al precio que ponían los otros, no al precio que ellos querían. O sea, que debía haber sido el que se había acordado entre todos los productores para no vender hasta que ese precio no se alcanzara. Filipinas lo rompió y ahí mismo se rompió la tasa. Todo el mundo empezó a vender. No, digo que es difícil muchas veces. Pero una idea que me viene, José Antonio, siempre hemos hablado ya desde cuando Juan Bosch lo lanzó como idea, iniciando los años 60, industrializar nuestro cacao, nuestro producto, a productos de terminación con bombones, chocolate fino. Esa etapa no podría abrir esa brecha que nos pueda... Ahora mismo, precisamente, nosotros tuvimos un seminario donde un señor que se llama Eric Rick. Eric Rick es un panameño casado con una dominicana que tiene ahí en Atomayor una finquita, porque no es muy grande, pero él tiene las 2 chocolaterías mejores que están en Washington. Y él, una tienda él mandaba su cacao por avión para industrializarlo o para prepararlo, para hacer la confitería allá. Ahora él decidió hacer la confitería aquí, porque nos da mano de obra, el cacao aquí se manufactura, se quedan los subproductos y va a enviar por avión el producto terminado. Aquí también Conacado ha hecho una empresa ahí en San Francisco de Macorís, sí, una planta, pero desgraciadamente ahora mismo la electricidad no le da para la planta. El presidente de la República le prometió que le iban a poner una línea especial, no se la han puesto. Ahora, a mi entender, esa planta es demasiado grande para nuestro país, porque para procesar 30,000 toneladas. Y este es un país que lo máximo que ha llegado es a 82,000 toneladas de producción exportable. El año entero, me imagino. Y el consumo nuestro, que debiera ser mayor, apenas alcanza un 5%. El dominicano debiera comer más chocolate, porque el chocolate es algo no solamente energético, sino que es saludable. Ahora mismo, un chocolatero amigo mío, que por cierto yo le escribí el prólogo, escribió El chocolate y la salud, con un médico diciendo a qué beneficiaba y él poniendo el chocolate con una condición que se llama omega choco, el cual le facilita a la persona, como dice, salud. Sí. Entonces, aquí el dominicano produce el cacao. Antes yo me acuerdo que el desayuno de la mañana generalmente era un chocolate. Ya no. Sí. Ya no sé lo que ha pasado, pero el campesino nuestro, que debiera ser un consumidor, se ha alejado de eso. Generalmente lo que toma es café. Sí. Y café no hay aquí, entonces. Ese es el problema. Tenemos, sí. Café lo estamos importando, porque la roya nos dio duro. Yo te digo, en mi caso, yo tenía 2,000 tareas sembradas de café. Y después de la roya, que empecé a sembrar, a lo que he llegado solamente es a 60 quintales, porque todavía las plantaciones son nuevas. Pero se está sembrando café tolerante a la roya, no resistente, tolerante.
con alta productividad también. Bueno, el problema ahí es la tolerancia. Ah, bueno. Porque si vuelve y le cae a uno roya, eso es lo mismo que si era cuidado cultural, limpieza. Trabajar para estar cansado. Sí. Y en esa línea hubo una oferta en cacao desde el presidente, no sé cómo, si tú te has enterado bien, de que se iban a suplir a los productores de cacao afectados con los patrones de alta productividad que ya han desarrollado en la estación experimental en Macorís. Mira, producen 2 o 3 quintales por tarea, en vez de los 50, 70 libras que estaban produciendo actualmente. La Comisión de Cacao tiene en Los Jíbaros, en Atomayor, un predio de 300 tareas de extensión, en donde ahí se producen los híbridos. Sí. Lo que pasa es que producir un híbrido se lleva por lo menos 8 o 9 meses y no se le puede suministrar al productor a un precio como el híbrido que se le vende a 5 pesos. Generalmente tiene un precio entre 20 y 25 pesos. Si el presidente lo prometió, pero una cosa como que lo iban a suplir directamente ellos, como un aporte, no sé, sería. El problema es eso. Ahora mismo esa plantación nuestra ahí fue barrida por el ciclón. Teníamos unos silos, unos cobertores para proteger las plantas hibridadas, y eso se fue abajo. Okay. O sea, que eso está en Atomayor. Pasó por ahí. Por ahí pasó. Sí. No, pero entonces, no sé, son problemas, pero tendrán que enfrentarse de una forma, digo yo. Bueno, el gobierno se está enfrentando de la siguiente manera. Todos los viveros a nivel nacional han sido confiscados, podríamos decir confiscados, pero estamos hablando de los estatales, de la Comisión de Cacao y el departamento, para suplir de plantas ahora a las regiones afectadas. Sí. Pero esas no son híbridas todavía. Esas no son clonadas, son híbridas. Pero tarde o temprano el gobierno va a tener que asumir, como usted dice, una planta clonada produce entre 2 y 3 quintales por tarea. La híbrida apenas 50 o 60 libras por tarea. Sí, o sea, plantaciones de 40 y 50 años eran también. También eso. El cacao viejo, yo por ejemplo tengo cacao viejo y lo estoy podando a 12 pies de altura. Tumbando lo otro. Ahora, no todos los productores pueden arriesgarse a que un año la cosecha no le venga bien. Sí. Ahí debiera el Estado, a las personas que hacen ese tipo de poda, debieran ayudarlo. O sea, el Banco Agrícola podía hacer, ¿qué les digo?, un préstamo especial de organismos internacionales como antes se hacía. Una vez yo me acuerdo que teníamos el préstamo 2030. Pero cuando eso, la comisión tanto de café como de cacao tenían equipos pesados para hacer. Ahora ya no. Ahora mismo estamos, como dicen, a mano pelada. Pero tendremos que buscar una solución porque tenemos que salir de estos problemas, yo diría que atávicos, que pasan décadas y no nos movemos del mismo lugar. Cuando usted tiene un productor pequeño que no puede construir un secadero, que usted ve como antes se veía en la carretera, en plena asfalto, el cacao sembrado, o en Yagua, entonces, ahí es que hay que empezar para la calidad. El Estado debe hacer, podríamos hacer, en lugares donde hay mucho cacao, hacer secaderos para que sean utilizados colectivos. Pero la experiencia de Conacado no ha sido útil. Bueno, pero Conacado actúa como una compañía por acciones, aunque dicen que es una cooperativa. Una federación de 8 una federación, pero actúa comercialmente como si fuera una compañía exportadora normal.
Sí. No, yo entiendo, tiene su interés económico, pero debieran pautar bajo esa línea, como tú dices. Secadero colectivo lo primero que tenemos, porque sabemos que es un punto clave en el proceso. Te voy a contar algo. El padre Eugeni murió hace mucho, que era el que repartía y tenía bonanza y hacía hasta milagros con la gente. Pero no, en los tiempos modernos ahora son muy difíciles porque todo cuesta caro. Usted va a comprar un implemento que antes un machete valía 10 pesos. Ahora un machete le cuesta 150 y 200 pesos. Usted va a comprar abono. El abono antes era barato. Ahora es caro. Es más, la manutención en finca, que antes los productores hacían juntas, ya no hacen juntas. Sí, ¿No? Ahora cada cual tiene que llevar su comida o, si es una empresa, poner la comida. Y antes se trabajaba el día entero. Ahora entran a trabajar a las 8 y ya a las 3 se van. Sí. Pusieron tipo, ahora es tipo oficina. Sí, se paran a mediodía a comer y a reposar. Y una cosa. Ya no es lo mismo que antes. Además, nosotros abogamos por una escuela, ahí precisamente donde está la comisión. Esa escuela es para que los productores envíen sus hijos, para que los hijos aprendan a hibridar, a fumigar, a podar, a abonar, a hacer todo. En esta circunstancia ahora que pasó, si los hijos de los productores hubieran estado entrenados, no hubiese tenido necesidad del Estado de buscar brigadas para pagarlo. No, seguro. Pues Antonio, el tiempo ya se nos agota, pero yo creo que hemos brindado alguna información importante y tus explicaciones quizás lleven un poquito de motivación quizás a las autoridades que en una de esas líneas puedan actuar para ir mejorando este proceso de mejorar nuestro cacao en todos los niveles. Es importante porque el cacao es el segundo producto de exportación que más dinero da. Y aunque no lo creas, el primero, ¿cuál crees que es? El tabaco. El tabaco. Sí. El vicio. Seguro. No, está bien. Pues gracias por tu importante información en este momento de un poco de baja por la pérdida que hemos tenido con el huracán, pero quizá esto dé motivo a que las autoridades respondan y comiencen estos problemas a enfrentarlos de forma racional y pragmática. Mira, nosotros hemos tenido mala suerte. Cuando vino el huracán George, nosotros estábamos ya en 83,000 toneladas. Cuando vino el huracán George, el año siguiente, solamente llegamos a 21,000 toneladas y todavía no nos hemos recuperado del avance que teníamos cuando el huracán George. Todos los años que han pasado y no han podido. Todas las cosas, óyeme, no sé cómo los Estados Unidos que tienen aviones inclusive que se meten en el ojo del huracán, no inventan algo como para diluirlo. Desbaratarlo. Acuérdate que en la época de Trujillo, cuando no llovía, habían aviones que subían y bombardeaban las nubes con sal. Con yoduro de plata. Sí, de todo. O sea que algo hay que buscar porque no puede ser que los países más pobres sean los que sufren con los huracanes. No está claro. Ahora, últimamente ya hasta los Estados Unidos, los tornados... No, claro, ya están entrando por allá y están dándole miles de millones de dólares de pérdida. Yo me acuerdo cuando el huracán George estaba yo en los Estados Unidos y un tipo dijo, ustedes no saben cómo manipular en tiempo de eso. ¿Cómo es posible que hubiera todos esos gastos y todo eso de barato? Cuando vino y se metió Luisiana, yo quería haberle dicho, ¿y qué ustedes hicieron en Luisiana lo mismo? Es que contra la naturaleza es muy difícil. No, está claro. Y cada día peor con este asunto. No, cada día peor porque el cambio climático, desgraciadamente, está escaseando el agua a nivel mundial.
Y posiblemente alguien dice que la tercera guerra mundial será por agua. Sí, ya se da, ya hay conflictos en África y en muchos países. Bueno, José Antonio, gracias por estas informaciones, por participación. Cualquier día que tú quieras nuevamente venimos con otro tema. No, está claro, sí. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención y le esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Descansen y el lunes a la jornada.